Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lecturas, historias y compañía. Continuamos leyendo Cuando callaron las armas de la escritora ecuatoriana Edna Iturralde. Bienvenidos a este espacio. Gracias por escucharme, gracias por darle me gusta a este audio, por compartirlo y por dejar todos sus comentarios para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Comenzamos con el relato número 7 y este se llama Pirámides. Bienvenidos. En mi país, Sudán, al noreste de África, hay más pirámides que en Egipto, pero la gente no lo sabe. Yo soy sudanés, de la tribu de los Dinka. Soy del país de las hermosas reinas legendarias de Nubia y Kush, de los sudaneses africanos de piel negra azulada. Llevamos más de 20 años de guerra civil en nuestra patria entre los sudanes africanos del sur y los sudanes árabes del norte. Tengo 12 años, pero esta historia comienza cuando yo tenía 6 y era pastor de cabras. Era un día igual que otro para mí. De repente, a lo lejos, vi cabalgar varios jinetes que levantaban nubes de polvo. Supe por sus vestimentas que eran árabes del norte de Sudán. Y cuando noté que se dirigían hacia mí, sentí temor por mis animales, porque no quería que se los llevaran. Pero no estaban interesados en mis cabras, sino en raptarme a mí para convertirme en un esclavo. Me llamo Wol Bol. No lo olvidé durante esos años a pesar de que me cambiaron de nombre, porque lo guardé secretamente en un lugar sagrado. En un lugar sagrado, dirás, y pensarás que soy mentiroso, pero es verdad. Esta historia te la cuento a ti, viajero, para que la lleves al resto del mundo. Te la cuento a través de Ismael, el escribano, porque yo no sé leer ni escribir y él es un sabio que domina varios idiomas escritos y hablados. Luego de venderme como esclavo en un mercado de la ciudad de Eddain, fui a vivir con quien sería mi ama, la viuda Isha Ahmed y sus 4 hijas. El primer día que llegué a su casa, yo no dejaba de temblar. No había comido nada, pero no tenía hambre. Las horas que estuve amarrado sobre el lomo de un caballo como si fuera un fardo, me habían molido los huesos y tenía mucho dolor de estómago. En los días que siguieron, me obligaron a comer abriéndome la boca como un animal y cerrando mis fosas nasales para que tragara. Pero me cuidaron porque habían pagado mucho por mí y no querían perder una buena mercancía. Así que me hicieron fomentos con agua y vinagre para bajar la fiebre. Me pusieron otro nombre para que con el tiempo olvidara quién era y de dónde venía. Pero no lo quiero mencionar porque en mi corazón y mi cabeza jamás acepté llamarme así. Yo me llamo Wol Bol. Un día, luego de curarme, me permitieron salir de una bodega donde me tenían y pasé a ayudar en la cocina. Luego me encargaron parte de la limpieza de la casa. Al cabo de 2 meses, entré por primera vez a la habitación de la hija mayor de mi ama, llevando colchas para su cama. La joven estaba acostada en un diván. Cuando me vio entrar, se cubrió el rostro con un velo blanco que solo permitía ver sus ojos de enormes pupilas maquillados con líneas negras, como lo hacen las mujeres árabes. La habitación era muy grande. Me quedé sorprendido al ver tanto lujo y me detuve allí de pie mirando todo. Había un espejo enorme con marco de oro delante de una mesa con varias botellas de perfumes, cajas de maquillajes, peines y cepillos para el pelo.
En las paredes colgaban cuadros de escenas que yo jamás había visto antes, gente con cabellos claros y ojos azules con enormes sonrisas que enseñaban los dientes. Y en medio de todos esos cuadros estaba la foto de unas pirámides contra un cielo azul. Desde el momento en que las vi, algo se removió dentro de mi corazón. Sin medir mi condición, en esa casa pregunté, ¿cómo se llaman esas pirámides? Ella pareció sorprenderse. Me quedó mirando y luego hizo una señal para que me acercara. ¿Eres el niño que mi madre compró en el mercado?, preguntó. Yo asentí con recelo. No te pregunto de dónde vienes porque sé la respuesta. Eres un niño dinka. Mi madre ha estado tratando de comprar uno como tú desde hace meses para estar a la par de sus amigas, ¿sabes? Aunque muchas de ellas tienen más de un esclavo. En realidad, yo también soy una especie de esclava y siempre lo seré por ser mujer, añadió con amargura. Yo sabía que ella no era una esclava porque era la hija de mi ama, pero la joven me habló con tanta familiaridad que le tomé simpatía desde ese instante. A ver, me preguntas sobre este cuadro, ¿verdad? Señaló las pirámides y continuó. Son las pirámides de Menro. Hace muchos años eran lugares sagrados donde enterraban a los reyes y a las reinas. ¿Te gustan? Quizás porque yo no estaba acostumbrado a ser esclavo, no me limité a contestar que sí y salir de la habitación, sino que entablé conversación con ella. Yo ya podía hablar bastante árabe y comprendía casi todo. ¿Cómo sabes todo eso?, pregunté sorprendido. Pues porque me gusta aprender. Después me preguntó mi nombre. No se lo dije porque me estaba prohibido decir el mío propio y no quería aceptar el que mis captores me habían dado. Ella lo sabía y comentó que era costumbre despojar de todo a los seres que caían en la esclavitud, que lo primero era quitarles el nombre. Ella notó mi angustia e insistió en saber cómo me llamaba, asegurando que nunca les contaría nada de esta conversación a su madre ni a sus hermanas menores. Yo tenía muchas ganas de decirlo en voz alta, me llamo Bol Bol, y así lo hice. Y lo repetí luego en voz baja, como siempre lo hacía por la noche al recordar el rostro de mi madre y de mi padre y sus nombres, para nunca olvidarlos, porque sabía que mientras los recordara, mi espíritu seguiría existiendo a pesar de la esclavitud. Continuando con la misma sensación de amistad que ella me inspiraba en medio de mi horrible soledad, le conté este pensamiento. La joven asintió con la cabeza y luego preguntó si yo era cristiano o animista, es decir, si creía en los espíritus. Yo le contesté que mi familia creía que todas las cosas tenían un espíritu y si eso era ser animista, pues eso éramos nosotros. La muchacha se quedó pensando, señaló el cuadro de las pirámides y dijo que sabía con seguridad que las pirámides, por haber sido sitios sagrados, poseían un espíritu y que si yo deseaba proteger mi nombre del olvido, lo podía guardar dentro de una de ellas. En secreto, un secreto compartido con ella. Me pidió que me acercara al cuadro y que lo tocara con una mano mientras cerraba los ojos y pronunciaba mi nombre. Y así lo hice, y sentí que a más de mi nombre, allí, en una de esas pirámides, quedaba guardado mi espíritu. Nunca más pude conversar con la joven, porque a los pocos días la obligaron a contraer matrimonio, se fue a vivir a otro lugar y jamás regresó a la casa de sus padres. Pero la vi el día que se marchó. Me miró con esos ojos enormes, agrandados, con líneas negras, y me hizo un gesto con la cabeza. No lo entendí, pero esa noche, cuando fui a dormir en el viejo verjón, en la cocina, sentí algo. Era la foto de las pirámides sin el marco, envuelta en un papel escrito en árabe, y la escondí como mi único tesoro. Pasaron 6 años. Más niños y niñas de mi pueblo llegaron como esclavos a la ciudad,
Yo fui maltratado, abusado, golpeado y despreciado, pero nunca perdí mi espíritu porque lo tenía guardado junto a mi nombre en un lugar sagrado. Hace un mes escapé. Al llegar a mi pueblo, encontré otra vez a mis padres y a muchos hijos de mis cabritas. También ahora tengo una hermana y un hermano nuevos. Unas personas vinieron a entrevistarme y les conté esta historia. Cuando les mostré la foto de las pirámides, también leyeron el papel detrás donde estaba envuelto y al verlo escrito se entristecieron, pero luego se emocionaron. Dijeron que esa era una prueba oficial de que sí existía la esclavitud de niños y niñas durante esta larga guerra, porque la joven, hija de mi antigua ama, declaraba por escrito ser testigo de este acto monstruoso contra la humanidad. Y ahora termino con mis agradecimientos al escribano Ismael, que con su sabiduría y entendimiento ha hecho posible que yo, Wall Ball, libremente, como dueño absoluto de mi nombre y de mi espíritu, te contara a ti, viajero, esta historia. Preciosa historia. Qué tristeza todo lo que tienen que pasar nuestros niños a lo largo de todo este planeta. Vamos a continuar con el relato número 8 y se llama La Carta. Saludos, le escribo para pedirle ayuda porque mi familia y yo estamos amenazados de muerte. Janet Camilindi leyó una vez más el primer párrafo de la carta escrita hacía tantos años. El papel lucía viejo, amarillento y roto en los dobleces. La letra era de su padre y fue escrita cuando ella aún era niña, la noche anterior a su fuga. Había sido devuelta el día que regresó a Ruanda, graduada de la universidad por el mejor amigo de su familia, a quien fuera dirigida la misiva. La carta se refería a aquella noche, 12 años atrás, cuando Janet con su familia y muchas otras familias se hallaban justamente en la iglesia de la Santa Familia en la ciudad de Kigali, donde pidieron refugio. Su país, Ruanda, al este de África, soportaba un conflicto bélico, una guerra civil entre dos grupos étnicos, los Hutu y los Tutsi. Janet pertenecía a los Tutsi, quienes formaban la minoría étnica en su país. Ruanda es una antigua colonia de Bélgica que, como todos los países europeos que colonizaron África, dividió y agrupó en distintos territorios, de acuerdo a sus intereses, a grupos humanos que no pertenecían ni a los mismos pueblos ni a las mismas culturas. Este fue el caso de Ruanda. En un principio, los Tutsi fueron los favorecidos por los belgas, lo que creó situaciones negativas que causaron la envidia de los Hutu, que se rebelaron y aprovechando que eran mayoría y estaban en el gobierno, se dedicaron a destruir a los Tutsi. Los prófugos que se encontraban en la iglesia planeaban salir temprano en un camión que los llevaría hacia las colinas, en territorio Tutsi, donde aún tenían familia, confiando en que los ayudarían a escapar de Ruanda hacia uno de los países vecinos. Pero soldados Hutu entraron en la iglesia rompiendo un acuerdo que existía y anunciaron a los refugiados que a la mañana siguiente todos, niños y adultos, serían juzgados por traición y condenados a muerte. Lo cruel e injusto, Janet recordó, era que antes de ser juzgados ya habían sido condenados. Sin duda, fue en ese momento que su padre escribió la carta a su amigo. Ella tenía 10 años y jamás volvió a ver a sus padres. Nunca olvidaría el llanto de la gente, porque estaba segura de que hombres y mujeres lloraron por igual, y el de los niños y las niñas contagiados por los sollozos de sus padres. Recordaba todo con esa claridad de las cosas que impresionan en la infancia. Los ríos al amanecer, las aves durmiendo en los árboles que rodeaban la iglesia y el agua que corría por la cuneta de las calles porque había roto los tanques de abastecimiento
de agua de la ciudad. Esto último lo supo años más tarde, cuando estudiaba en el extranjero y escuchó la historia de esa noche contada por un periodista. De la misma manera se enteró de que durante sus primeros 3 meses 800.000 Tutsi fueron asesinados. Apenas salió el sol y aprovechando que los soldados estaban distraídos poniendo en fila a la gente, su padre la ayudó a escapar hacia la calle por una ventana de la sacristía donde faltaba uno de los vidrios. Afuera la esperaba el amigo que luego la envió al extranjero para ser adoptada por una familia europea. Recordaba el miedo que tuvo al desprenderse de los brazos de sus padres e incluso el dolor insoportable de los primeros meses sin su familia lejos de su hogar. Ahora Janet había regresado a su patria de origen porque tenía fe en que las cosas se arreglarían. Escuchó que varias organizaciones trataban de comenzar un proyecto de paz en Ruanda con un convenio de alto al fuego. Una de las maneras era reunir a los grupos antagónicos para que comieran juntos mientras dialogaban y así llegar a un acuerdo. Una antigua tradición africana decía que era imposible comer con el enemigo. Por lo tanto, si se aceptaba compartir alimentos, era porque estaban dispuestos a dejar de serlo. Janet leyó de nuevo la carta de su padre, la dobló por los mismos pliegues con el mismo cuidado y amor con que la había leído los últimos 15 días. ¿Cómo lograr dar vuelta a la página de una historia de sangre y guerra y mirar a un futuro de paz? Si pudiera destruir los recuerdos de horror de la gente, pero ¿cómo si ni ella misma era capaz de destruir los suyos? Miró por la ventana de su hotel. Afuera, en la acera, unas niñas jugaban saltando una soga. Las dos más grandes saltaban de maravilla, pero la más pequeña lo hacía con dificultad, mordiéndose la punta de la lengua. Tenía varias trencitas que adornaban su cabeza y el blanco de sus ojos los volvía aún más grandes y hermosos sobre su cara negra. Se equivocó varias veces tropezándose en la soga, pero no quiso ceder a la presión ni a las burlas de sus compañeras y continuó intentándolo una y otra vez con gran determinación. Janet sonrió al verla y pensó que esa niña era la nueva África. Tomó su bolso y se lo puso al hombro, salió de la habitación y se dirigió al elevador. Cuando la puerta del elevador se abrió en el piso de la entrada, Janet caminó con paso seguro, dejando detrás una estela formada por pequeños trozos de un papel viejo y amarillento. Todo es posible. Si nos lo proponemos, todo es posible. Dejar atrás las tristezas y construir nuevas oportunidades. Muy bien, vamos a comenzar el relato que se llama Aleluya. Michael Connor, 11 años, delgado, pecoso, pelos rubios y revueltos, se bajó del bus y se encaminó al estadio de fútbol donde había sido convocado para un juego de práctica. Llevaba bajo un brazo un balón nuevo y bajo el otro su violín. Las órdenes eran claras. Luego del juego se tocaría música y se esperaba que los jugadores que fueran músicos, especialmente violinistas, llevaran sus instrumentos. La asistencia era obligatoria. Así decía la nota que llegó el día anterior a su casa, firmada por el rector de su colegio y que había hecho levantar las cejas en gesto de sorpresa de la madre. El fútbol no era un deporte muy común y favorito como el rudo rugby. Lo que no estaba para nada claro era quién organizaba este encuentro. Una tenue llovizna empezó a caer sobre las calles de Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Pero Michael no se inmutó. Sabía que el juego o la práctica tendrían lugar de todas maneras. Estaban acostumbrados a jugar en mal clima, porque si esperaban hacerlo en bueno, casi nunca jugarían. Michael ingresó al estadio por una puerta lateral y se dirigió a los vestidores. Cuando entró, se encontró con otros muchachos reunidos allí.
2 eran conocidos de su colegio, a los otros 3 nunca los había visto, no pertenecían a su colegio y supo de inmediato que no eran católicos como él, sino protestantes. El ambiente era tenso entre los muchachos. Hablaban en voz baja y se dirigían miradas sospechosas. Michael dejó su violín sobre una banca junto a otro violín y con la pelota de fútbol girando entre las manos se acercó a uno de sus amigos. Él era el capitán del equipo de rugby de su colegio y ahora lo sería del de fútbol. ¿Qué hacen estos prots aquí?, preguntó a propósito en alta voz a sus amigos utilizando el apodo con el que llaman a los protestantes. Pensé que veníamos a jugar un partido y no a... Pero no pudo terminar la frase porque uno de los otros muchachos, Sean McCurry, pelirrojo, crespo y fornido, también capitán del equipo de rugby de su colegio, se acercó con el puño en alto. «Escucha, Ty», intervino, utilizando el sobrenombre con el que lo conocían a los católicos. Lo mismo nos estábamos preguntando nosotros. Pero en ese momento entró una mujer rubia de pelo corto con mucha autoridad, los obligó a guardar silencio y les ordenó salir a la cancha. Michael sintió que su rostro ardía. No quería tener ningún trato con esos protestantes leales a Gran Bretaña. Había crecido en un barrio de católicos, separado por una alambrada del resto de la ciudad. Los odiaba y sabía que los protestantes los odiaban a ellos también. Desde pequeño había escuchado el estallido de bombas y el detonar de armas, aunque últimamente sus padres habían comentado que algunas organizaciones pedían buscar la paz entre católicos y protestantes. Justamente ese día en el colegio habían leído el cuento llamado El francotirador y sobre un episodio de la guerra civil en Irlanda. El cuento trataba de los horrores de la guerra, puesto que el francotirador había disparado y asesinado a otro combatiente que se encontraba en el techo de una casa sin saber que era su propio hermano. Michael respiró hondo. Si tenían que jugar contra los protestantes, qué mejor. Ya les enseñarían quiénes eran superiores. A Sean McCurry tampoco le gustó la idea de estar con esos católicos nacionalistas que deseaban independizarse de Gran Bretaña. Sus padres jamás le permitirían tener ningún trato con esos chicos. Él también había crecido en medio de barrios separados por alambres de púas, aprendiendo a odiar por tradición. Sean meneó la cabeza. Quizás era una buena idea jugar contra los católicos para ganarles y darles una buena lección de quiénes eran los mejores. En la cancha se hallaban los otros jugadores. Habían igual número de jóvenes católicos como de protestantes, de 2 colegios distintos. Michael buscó con la mirada a los entrenadores, pero al parecer no habían llegado. Solo se encontraba la mujer rubia, aquella que los obligó a salir de los vestidores conversando muy animada con otra de cabello castaño agarrado en una trenza larga. Pensó que seguramente serían las madres de algunos jugadores. Mientras esperaban, los muchachos se organizaron entre católicos y protestantes, situándose tan lejos un grupo del otro como era posible. Michael y Sean, desde sus distintos grupos, esperaban a los entrenadores. Sin embargo, se preguntaban si serían los mismos de sus respectivos colegios. No van a organizarse de esa manera, aclaró la mujer rubia. Tendremos al equipo A1 y al equipo A2. Ahora voy a leer en voz alta los nombres de los jugadores y a qué equipo pertenecen. Apenas las mujeres empezaron a nombrar los jugadores, fue obvio que los equipos estaban formados tanto por católicos como por protestantes. Disculpe, señora, pero los nombres que usted da no coinciden con el equipo, reclamó Sean. Coinciden perfectamente, respondió la mujer rubia con simpatía. Pero estamos mezclados, se quejó Michael, que se sentía completamente confundido. ¿Quién esperaba que pudieran jugar juntos?
porque era evidente que no iba a jugar un equipo formado por católicos contra un equipo de protestantes. Había una terrible equivocación. Seguro que estas señoras no sabían lo que hacían y cuando llegaran los entrenadores, ellos sí iban a poner las cosas en claro. Mira, niño, no te preocupes. Sabemos lo que estamos haciendo, intervino la mujer de la trenza larga, quien con la otra señora rubia se presentaron como entrenadoras profesionales de fútbol. Ellas serían sus entrenadoras. Al escuchar esto, todos los niños se quedaron con la boca abierta. No lo podían creer. No solo que iban a jugar fútbol mezclados entre católicos y protestantes, sino que los entrenadores resultaban ser entrenadoras, mujeres. No lo entiendo. Siento que se me confundieron los esquemas, se quejó Sin. De eso se trata. Ya es hora de que hagamos algo diferente y rompamos los esquemas, como tú dices, continuó la mujer de la trenza. Y a continuación contó que ella y la mujer rubia pertenecían a una organización de mujeres que buscaba encontrar la paz en Irlanda del Norte. Que pensaban comenzar con los niños, que la mejor manera era conociéndose los unos con los otros y el medio que habían escogido era el deporte. Y el fútbol era más internacional que el rugby y menos violento, añadió. También contó que la idea era formar un equipo infantil que luego jugaría contra equipos iguales de otros países europeos. Terminó diciendo que ambos colegios donde asistían los jugadores estaban de acuerdo con ese plan. Fue un grupo de 22 muchachos silenciosos el que recibió esas noticias. Cuando la mujer rubia tocó el silbato y los puso a jugar, un equipo contra el otro, se propagó el desconcierto. Los jugadores hacían las jugadas y pasaban la bola entre católicos o protestantes en vez de a sus compañeros de equipo. A pesar de los gritos, de frustración y muchas veces de furia y las súplicas para formar de otra manera los equipos, las dos mujeres se mantuvieron firmes en su decisión, observando todo con una media sonrisa, aunque no pudieron prever lo que sucedió a continuación. Al término de la práctica y después de ducharse, los niños se reunieron en círculo dentro de los vestidores. Era el momento de la confraternidad, explicaron las mujeres, y quienes habían llevado sus instrumentos musicales debían tocarlos. Era conocido el amor por la música de los irlandeses y la facilidad para interpretarla, especialmente el violín. Coincidió que tanto Michael Connor como Sean McCurry eran violinistas, así que como capitanes de los dos equipos se esperaba que tocaran ellos primero. Ya para estos momentos los niños se hallaban tan confundidos que nada les podía sorprender. Michael, impaciente por salir del paso de una vez, comenzó a tocar un shin, la música típica de Irlanda. De alguna manera esto produjo en Sin el deseo de competir e inmediatamente él también se puso a tocar la misma canción, pero con un ritmo más rápido, lo que causó que Michael aumentara también el ritmo. Mientras tocaban, se fueron acercando cada vez más uno y otro hasta quedar casi nariz con nariz. Los arcos de los violines volaban sobre las cuerdas, entre tanto los dos violinistas tocaban con furia. El resto de los niños animaba, cada quien a su capitán con gritos y aplausos. De repente, Michael dejó de tocar y utilizando el arco de su violín como espada, se lanzó contra Sin, quien lo repelió de la misma manera. Durante unos minutos, los dos, con los violines bajo el brazo izquierdo, arremetieron mutuamente con sus arcos, como dos espadachines consumados, mientras los demás empezaron a pelearse a puñetazo limpio. A la tarde siguiente, todos los muchachos, sin excepción, traían una excusa de sus padres para no participar en el entrenamiento y los juegos. Las mujeres se limitaron a decir que quien no participara perdería el año escolar y punto. Pasaron las semanas y luego los meses. Continuaron las prácticas. Una tarde, la mujer rubia anunció que posiblemente jugarían contra el equipo de fútbol infantil de Francia.
El anuncio fue recibido con gritos de entusiasmo. Por primera vez todos gritaron contentos, sintiéndose unidos. Se miraron unos a otros boquiabiertos. Hasta ese día habían jugado un equipo contra el otro a regañadientes, siempre dispuestos a empezar alguna pelea. Pero ya había llegado el momento de escoger a los jugadores principales, a los suplentes, al arquero, al capitán. Cuando tuvieron que escoger al capitán, como ni Sin ni Michael accedieron a ceder su puesto, las entrenadoras decidieron que quedaría de capitán quien metiera más goles. Los dos chicos se alistaron para patear la pelota dentro del arco. Los equipos se dividieron otra vez. Los protestantes se pusieron detrás de Sin y los católicos se situaron de igual manera detrás de Michael. Las entrenadoras se miraron angustiadas. Habían pensado que las cosas empezaban a marchar bien y ahora sentía que volvían al principio. Ese día tenían anunciada la visita de un periodista que venía a hacer un reportaje sobre el tema del programa de paz de un equipo compuesto por católicos y protestantes que jugarían representando a Irlanda del Norte en unas anunciadas competencias infantiles. Primero pateó Michael y metió gol. Luego Sin y sucedió lo mismo. Al final, después de 11 goles, quedaron empatados. Los dos sonrieron y fue esa sonrisa como una señal, porque todos los muchachos lanzaron gritos de victoria al mismo tiempo. Michael Connor extendió una mano a Sin McCurry. La estrechó. Las entrenadoras, ni cortas ni perezosas, aprovecharon el momento y pidieron que jugaran los dos equipos uno contra el otro. Ya verían luego qué pasaba en cuanto a escoger al capitán. Por último, siempre podrían alternarse o algo parecido. La mujer rubia y la de la trenza casi no podían creer que por primera vez los muchachos realmente jugaban entre ellos como equipos, mezclados católicos y protestantes en armonía. Parecía que el sueño de paz sí podía hacerse realidad. En ese momento llegó el periodista. Era un joven de nariz larga y lentes oscuros. Luego de saludar a las entrenadoras, se instaló para observar a los jugadores. Su expresión fue cambiando de expectativa a completo desengaño. Pero si estos niños son bastante mediocres. Hay uno que otro que juega regular, pero en general el equipo es malo y seguro perderán los juegos internacionales, dijo el reportero en tono decepcionado. La mujer rubia lo miró sonriente. Pues mire, señor, usted está completamente equivocado, argumentó contenta, porque este equipo está en camino de ser campeón y cada uno de estos niños ya es un ganador. ¡Aleluya!, exclamó la mujer de la trenza al escuchar esta explicación. ¡Aleluya!, la imitó de inmediato la mujer rubia, deteniéndose en cada sílaba con enorme alegría. ¡Aleluya! Las dos mujeres entrelazaron sus brazos, zapatearon puntas con talones y ante la mirada atónita del joven reportero comenzaron a danzar un triunfal gig irlandés. Claro que sí. Vencer la rabia, los temores, los miedos, lo que la sociedad nos ha enseñado que es correcto y vencerlo para tener amigos y conocer personas nuevas, siempre nos hará ganadores. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme con este audio. No olviden darle me gusta, compartirlo para que otros niños también lo disfruten y aprendan un poco también de historia universal a través de estas historias, de todo lo que tantos países han tenido que vivir. Hasta pronto.